Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde, aquí en Televisión de Ferrol, una noche más. Ya saben que ahora nos pueden ver en la noche de los viernes, bueno, ya eran otras ocasiones, pero a las 11 de la noche, justo después del programa de deportes, ¿no? De ese programa que, bueno, pues, habla mucho y bien, ¿no? Como no puede ser de otra manera, del equipo de la ciudad, fundamentalmente, del Racing de Ferrol. Bien amigos, pues bueno, estamos dándole continuidad a programas de glamour. Si ya tuvimos mucho glamour la semana pasada con José de Orozco, pues esta semana hemos traído a su esposa, pero obviamente no por ser su esposa, sino porque, más bien, podemos decir que José de Orozco es marido de la invitada que tenemos hoy, que no es ni más ni menos que Simonetta, que es marquesa de Orozco, no, perdón, marquesa de, bueno, nos va a corregir ella, de Orologio. Vale, es Simonetta, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí en Abogado Responde. Pues, Simonetta, los buenos seguidores de nuestro programa ya la conocerán porque hace unos años ya la tuvimos aquí, bueno, era en otra sede, cuando Televisión de Ferrol estaba en la calle María, ahora estamos, como saben, en la calle de Iglesia, pero ya habíamos estado con ella, con Simonetta. Con mucho placer vuelvo a estar contigo, encantada. Es recíproco, porque además Simonetta, aparte de ser una persona encantadora, es un pozo de sabiduría. Si les pareció que José Orozco sabía arte, bueno, es que Simonetta es... Yo de verdad, lo digo sinceramente, no conozco a nadie que sepa más de arte que ella, es una enciclopedia andante. Pues con los buenos ojos que me veis. Bueno, Simonetta, que es de origen italiano, ¿no? Sí, el nombre no sí. Nació, de hecho, en Italia. Sí, cuéntanos un poquito de esa parte italiana. Padua, sí, en Padua. Claro, que tiene muchísima historia militar, religiosa, cultural. Exactamente. Sí, es la ciudad más antigua de Italia. Sabes que Patavium nació antes que Roma, por lo tanto tiene unos 3000 años antes que Roma. Mucho antes que Rómulo y Remo. Exactamente. Bueno, y en esa ciudad tú te naces, y cuéntanos un poquito de esa primera vida. Ya de pequeña te interesaste por el arte, ¿de dónde te viene? Claro, bueno, la familia, ya sabes que eran muy dados a las poesías, al arte, hasta la medicina. La nuestra era, como podemos decir, una familia de intelectuales. Ha ido menguando con el tiempo, porque en comparación a nuestros antepasados no somos nada en comparación. Bueno, porque tampoco es posible ahora dedicarse un poco a todo, ¿no? Como se hacía antiguamente. Sabes que la familia, bueno, el Giovanni Dondi dall'Orologio fue hizo la primera máquina del tiempo, así venía llamada, que era un astrario. El astrario, sabes que los relojes antiguamente tienen una rueda dentada, pues eso fue el invento de nuestro antepasado. O sea, el primer reloj mecánico que hay en Europa fue inventado por Giovanni Dondi. Y hasta Leonardo estudió el Tractatus Astrari, que escribió nuestro antepasado, que se conserva, gracias a Dios. Mira, en ese sentido ha sido la providencia divina y de la Iglesia, porque resulta que en el siglo XIX, a caballo entre un siglo y otro, tuvimos un obispo, y el obispo regaló el códice a la Biblioteca Capitular de Padua. O sea, que es donde sigue ahora, ¿no? Sí, exactamente, sí, ahí. Entonces se conservó, se hicieron también unos cuantos, sabes, que hace reproducciones de estos códices antiguos, y existe hasta un premio Dondi dall'Orologio a la ciencia, exactamente por esta razón. Supongo que mantienes, como de otra manera, frecuentes vínculos, ¿no? con esa parte, ¿no? Con la parte italiana, y vas allí con frecuencia un poco. Bastante, sí. Cuando puedo, siempre se escapa uno e intenta, pues, estar en casa y estar con la familia, claro que sí. Muy bien, naces, Simonetta, por lo tanto, una familia muy cercana en intelectualidad, al ingenio, al arte. Sí, la familia fue traída a Padua por la universidad, que sabe que es entre las más antiguas de Europa también. Sabe que la fecha... Más que la de Florencia, incluso. Sí, más que la Florencia. Las más antiguas son la Sorbonne de París, después hay la Universidad de Bolonia, después Padua y después Pavía. Son las más antiguas por los documentos. Realmente se sabe que todas nacieron en la misma época. Lo que pasa es que en base a los documentos más antiguos, en el caso de Padua, del 1222, exactamente. Nada menos. Entonces, pues se han celebrado todos los 800 años de la universidad y todo lo demás. Y la universidad se llama el Bo, porque resulta que en la época medieval había una ¿cómo se dice? Una hostería, un sitio donde se bebían vinos, ¿cómo se llama en español? Una vinoteca. Sí, podemos decir, bueno, no sería, bueno. Sí, una hostería. Sí, un mesón. Un mesón, exactamente. Y tenía la cabeza de un buey sin cuernos, y entonces allí
visto que estaba este edificio que era, o sea, para lúdico, podemos decir, nacieron los cimientos de la universidad y le dieron el nombre del sitio ese del mesón, podemos decir. ¿Y llegaste a estudiar ahí en Padua? Sí, claro, por supuesto, yo estudié en la universidad, además el edificio nuestro, lo que es la facultad, que ahora no se llaman así, pues está al lado de mi casa, muy cerca, y está justo detrás del reloj, que está en una plaza. El reloj, el mecanismo de este reloj fue el que se conservaba de la antigua ciudad de los Carraresi, que eran los señores de Padua, y ese reloj lo había hecho exactamente nuestro antepasado con el padre. Conserva varios engranajes. Sí. Lo que es el exterior es posterior, es del siglo, exactamente siglo XV, pero lo que es la maquinaria interior, el engranaje, la parte más antigua del engranaje, porque claro, evidentemente con las transformaciones pues se añaden todas las facetas mecánicas que se descubre con el tiempo, ¿no? Pero funciona, lo que es, ¿no? Sí, perfectamente. Y entonces pues ese reloj, pasarse ese reloj, porque tiene un arco, un reloj que es de una plaza muy grande, un poco como el que está en Praga, para entendernos, son sitios así, o el de Venecia mismo. Y pasas y vas a la plaza del Capitaniato, o sea, donde estaba la capitanía de la ciudad, y un poco más adelante está el edificio donde he estudiado yo. Ese era el que lo llaman Liviano, porque sabes que Tito Livio, que era véneto, escribió la historia de Roma. Tito Livio escribió la historia de Roma, o sea, fue además un véneto, la persona que era medio padovano, escribió la historia de Roma, conservó la historia de Roma gracias a Tito Livio. Por eso se llama Liviano. Claro. Y supongo que allí en la universidad fue donde ya, bueno, explotaste, digamos, todas tus ganas, ¿no? De saber, incluso llegaste a hacer el doctorado, ¿o eso ya fue en España? ¿No? Fue allí. Aquí simplemente homologué los títulos de estudio en Santiago de Compostela, que ha sido una experiencia maravillosa también, porque una ciudad histórica como es Santiago, pues estás dentro de tu ambiente completamente. Pero creo que antes de venir a Santiago estuviste pues más de un año en Roma, ¿no? No, en Roma no estuve, Roma no, más quisiera haber estado en Roma, he estado simplemente de turista, como todos, y de visita. Mi padre vivió un año en Roma, mi padre tenía su abuela, tenía una casa en Civitavecchia, y visto que mi padre se casó mayorcísimo, pues vivió la Primera Guerra Mundial. Y antes has hablado con mi marido sobre la Guerra Mundial, que gracias a España que no participó, pero desgraciadamente sabes que Italia participó en los dos conflictos mundiales. Entonces, pues cuando hubo con bastante poca fortuna en ambas. Exactamente. Pues entonces, cuando hubo la ruta de Caporetto, que fue el momento peor que hubo en la guerra entre Italia y los austríacos, pues la familia se trasladó a Roma. Pero como eran los conceptos de aquella época, que las mujeres no podían mandar en nada, lo sabe muy bien. Entonces, claro, visto que el abuelo se había quedado en Padua para defender un poco lo que eran las cosas, saber cómo era el frente de guerra, cómo iban las propiedades, defender la casa y todo lo demás, pues claro, no era mi abuela que mandaba en Roma, era mi padre, que era el primogénito. Entonces, pues él, visto que era muy responsable, tenía 12 años o 13 años, no tenía más, entonces pues se hacía todo el día los frentes de guerra para saber cómo iba la situación italiana con respecto a la situación austríaca. Y entonces papá sí vivió un año en Roma y era divertidísimo, porque mi padre todos los días se visitaba monumentos, se iba a ver museos, se iba a ver esto y lo otro, y me dijo así de claro que en Roma, después de un año visitándolo todo, no le dio tiempo a verlo todo. Una cosa de todas que me sorprende, Simonetta, que bueno, en fin, la vida nos lleva por los caminos que nos lleva, es un poquito con tu pasión por el arte, cómo no tuviste la tentación de irte a vivir y trabajar a Roma, ¿no? Porque no me pilló a tiempo, o sea, yo acabé los estudios, conocí a Pepe, y esa fue la clave. Pero bueno, si yo hubiera tenido un desarrollo distinto, pues claro, sí que hubiera estado viviendo, no solamente en Roma, en muchos sitios. Por el tipo de arte que a ti más te apasiona, aunque te gustan muchos tipos de arte, Roma supongo que es la cúspide, ¿no? La cúspide por el arte antiguo, y sobre todo lo que llama muchísimo la atención, pensar que estos edificios están más de 2000 años, son entre los edificios más antiguos, no solamente de Europa, podemos casi del mundo. Hay algunos súmeros, están la parte esta de Mesopotamia, sí, hay algún edificio que se conserva también, pero Roma conserva la concentración más importante de edificios que tiene más de 2000 años y están perfectos. Tú lo vas a visitar y te quedas y dices, pero ¿cómo es posible que estos edificios
un territorio como el italiano, que es además sísmico, como los romanos tenían un sistema también de consolidación de edificios que permitía que no se desmoronaran con un movimiento telúrico. Eran gente espabilada los romanos. Sí, mucho más espabilada. Ahora no sé yo. Ahora no es la misma nada. cosa, ¿verdad? Y bueno, además una cosa que supongo que estarás de acuerdo, Simonetta, es que en Roma uno se da cuenta que prácticamente todo, no digamos lo civilizado a todos los niveles nace o prácticamente se desarrolla allí, ¿no? En la propia Roma, ¿no? Sí, sí. Hablamos de todo, hablamos del derecho, hablamos de la política, hablamos del arte, hablamos de la religión, hablamos de prácticamente todo, ¿no? Es abrumador, ¿no? Como parece que todos ahí, que quizá a alguna gente que no le guste pues el sistema de vida occidental, Occidente en general, le tiene hasta rabia, ¿no? Supongo. Eso deberíamos intentar siempre valorar en Europa, nuestras tradiciones y nuestra cultura, no deberíamos perderlo nunca. Y ahora, desgraciadamente, me parece que está la gente olvidando todo su pasado, su importancia, todo lo que hemos marcado como antiguo continente y hay que salvarlo, hay que ser un poco más patriótico, que es una palabra también que se ha abolido del diccionario y es muy bonito, no solamente lo que es defender, te digo yo, lo que es Italia o España o todo, pensar que nosotros somos la cuna de la cultura y como tal tenemos que conservar y salvaguardar. Me vas a permitir, Simonetta, dado tu origen italiano, que te pregunte un poquito por la situación de Italia. Italia en los últimos años ha tenido, digamos, grandes movimientos, ¿no? Igual que antes hablaste de que es una zona sísmica Italia, y es verdad que existen pues muchos movimientos de tierras de vez en cuando, con pues, situaciones devastadoras. Pero el sistema político italiano ha sido un poco, ¿no? Siempre muy regular, no ha tenido muchas épocas de estabilidad. La más larga creo recordar que fue la de Berlusconi, sí. No digo si fue buena o mala, digo que fue la más larga, pero ahora, bueno, está Meloni, digamos, por una parte tiene grandes detractores, pero parece que la propia Unión Europea está intentando, ¿no? Imitar sus políticas migratorias. ¿Crees que en general, desde tu punto de vista de tu origen italiano, crees que está en buen momento ahora Italia? Yo creo que no, yo creo que estamos en un momento, tal vez es como lo mismo que se dice del medioevo, que el medioevo fue una época oscura, realmente no fue una época oscura, al revés, se dieron grandes descubrimientos, hubo grandes desarrollos, no solamente mentales, de vamos, lo que es la cultura en general, la medicina y todos los demás. Pero quizá estamos en un momento de crisis y de tránsito, época oscura igual que el medioevo, que nos lleva a algo mucho más bonito, tal vez, pero por el momento está en el caos más absoluto. Yo creo que no solamente Italia, afecta a mucho más sitios. Tal vez tenemos que hacer una consideración grande sobre, desgraciadamente, que hay repito, en mi opinión personal, pues hay un momento de gran corrupción y yo creo que deberíamos librarnos de toda esa corrupción, intentar centrarnos limpiar un poco, limpiar nuestras imágenes personales, intentar rodearnos de valores que hemos perdido y que tenemos que recuperarlo para el bien no solamente el nuestro, también por todos los demás. Exactamente, volver a pensar que no somos solo una unidad, somos toda la comunidad y toda la comunidad tiene que vivir bien y con leyes y hay que respetarlas y seguirlas y ser tajante. Yo no me quiero llevar por un camino equivocado y volver un poco exactamente a esta mentalidad que también tenía el medioevo cuando pensaba que evidentemente nosotros era un momento que tenemos que morir y aunque no creas o tengas una creencia que hay un más allá, tenemos que intentar dar un ejemplo bueno a lo que viene. De nuestras tradiciones. En eso, no sé si estás de acuerdo, pero la Unión Europea ha tenido un papel decisivo, ¿no? Digo, en que poquito a poco nos vayamos despojando de valores. Supongo que con la intención de que entrasen todo tipo de países, porque siempre el comercio pesó mucho más que cualquier otra cosa en la Unión Europea, pero el tema es que la Unión Europea ha sido un gran agente, digamos, de eliminación o digamos de prácticamente ninguneo, ¿no? De valores tradicionales europeos, ¿no? Es cierto. Y nada, y con respecto a todo lo demás, pues eso, ser un ejemplo, repito, que eso es muy importante, ser un ejemplo para los demás y intentar ayudar en el límite de las posibilidades al que viene. Pero eso sí, respetando siempre los valores que tiene individualmente cada estado de Europa y también respetar a los que vienen a pedir ayuda, que hay que respetarles también. O sea que eso es lo que falta, yo realmente lo que veo es eso que falta.
Hablamos de Italia, hablamos de la Unión Europea, pero no podemos obviamente obviar de ninguna manera que Simonetta vive en Mondoñedo. Y ahí un poquito es como una aldea gala, ¿no? A nivel de arte, ¿no? Así como hay un montón de pueblos y ciudades de Galicia, ya no digamos de España, que poco a poco han ido destrozando, ninguneando sus obras de arte o, digamos, pues la han ido acompañando de un montón de edificios feos, ¿no? Claramente el famoso feísmo gallego. Sí. Podemos decir que Mondoñedo se mantiene ahí como un pueblo que la verdad da gusto. Yo la verdad lamento no poder ir más porque la verdad es que estoy muy a gusto allí en Mondoñedo, pero háblanos de cuál es el secreto de que Mondoñedo tiene esa catedral preciosa, tiene ese pazo del que habló tu marido la semana pasada y ahora te vamos a preguntar por él. ¿Por qué Mondoñedo se mantiene, digamos, tan hermético, ¿no?, a todo lo que ocurre alrededor? Bueno, hermético yo creo que es para una cosa de la otra. Yo creo que, primero, es todavía ciudad, es excelentísimo ayuntamiento y hay que tener en cuenta, ellos mismos, los mindonienses, no se dan cuenta que su localidad es una ciudad. O sea, han perdido, ahí hablando otra vez de los valores que tienen que cada uno, pues no se dan cuenta que deberían conservar esos valores y conservar el origen que tiene Mondoñedo, la historia de Mondoñedo. El 25% de la música gallega está en Mondoñedo y está como oculto. Tal vez esa faceta oculta es más interesante porque, claro, todo lo que tú no conoces lo hace atractivo. Es como un misterio, ¿no? Exactamente. Y también, del otro lado, son la misma población que no se preocupa en desarrollar y hacer conocer lo que es Mondoñedo. Entonces eso es una contradicción. Dice, bueno, si eso es tan importante, ¿por qué ahora tiene aspecto de pueblo? Exactamente porque nadie se preocupa de darle un desarrollo y un crecer hacia al conocimiento y el saber por qué ha sido puesta ahí esa ciudad, en qué momento tuvo ese gran desarrollo, ¿lo tenía antes o no lo tenía? O sea, también investigaciones, no hay investigaciones sobre ese aspecto, o sea, es un poco extraño este valle que se ha quedado como parado en el tiempo. Pues Pepe y yo intentamos pues hacerlo conocer y a nosotros nos gustó mucho, fuimos ahí por amigos que nos comentaron que se vendía ahí una propiedad y nosotros fuimos a verlo, nos gustó a los dos y ahí empezamos nosotros nuestra vida. Con alto y bajo, como todo en la vida, desgraciadamente, o por suerte, porque cuando va bien, lo aprecia tal vez mucho más cuando has pasado una época que ha estado mal. O sea, en ese sentido, siempre alto y bajo. Pero bueno, es importante pues intentar hacer conocer y hacerlo, pues, no mundialmente, pero por lo menos nacionalmente sí conocido. Tú conoces muy bien la catedral, por razones obvias, no por razones profesionales. ¿Qué es lo que le hace tan atractiva la catedral de Mondoñedo? La catedral de Mondoñedo, mira, por lo pronto, lo que es el exterior del edificio, llama mucho la atención porque tiene muchos adornos que son coloniales. Entonces tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver ahora la colonia con Mondoñedo? Pero eso fue el caso del obispo Juan Muñoz de Salcedo, que ha querido ensalzar en su época, él era del mediado del siglo XVIII, lo que fue el descubrimiento de América y lo que trajo de bueno a América. Y le pone en las decoraciones de las torres, le pone el maíz. El maíz que fue el que quitó el hambre realmente, la hambruna en España. De hecho, el maíz vino a través del norte de España, vino traído por las personas gallegas y asturianas que estuvieron viviendo y trayendo los alimentos americanos, vinieron por ahí. O sea, él lo puso en la catedral, digo, mira, aquí, gracias a estas personas que vivían en esta zona, pues se puso lo que era el gran atractivo del exterior. El interior, mira, en su sencillez es que es lo maravilloso, porque realmente adorno, como puede ser la catedral de Burgos o la misma de Toledo, que es la primada de España, pues no lo tiene, pero entras y este impacto de ver, ojo, que yo creo que era aún mejor cuando estaba el coro de la parte central, que yo lo he visto en fotografía, no le he podido apreciar desgraciadamente, bueno, de los años 60, fíjate tú, de la época del Concilio Vaticano II. Tenía que haber sido mucho más espectacular, pero claro, era como esta cosa tan especial que tú te imaginas que estas catedrales que eran de origen románica, que tiene mucha luz en la parte superior, sin embargo la catedral está envuelta en el misterio,
totalmente como oculta. Anima el acogimiento. Anima el acogimiento. Eso es un poquito lo que podríamos destacar la carrera. Estamos ya en la recta final. Destacanos, ya un poquito habló tu esposo la semana pasada, supongo que habrás visto el programa, pero sí, cuéntanos un poquito algo que no nos haya contado él sobre el propio Pazo, que es de vuestra propiedad. Pues mira, el Pazo, cuando nosotros lo conocimos, era simplemente paredes y maleza. Era impresionante, solamente estaba envuelto en la maleza, pero era tan bonito lo que era el entorno. Digo, si es bonito el entorno, seguro que el edificio, una vez quitado de esta maleza, va a ser impresionante. Hasta llegamos a cortar un árbol de 25 metros dentro de las paredes, que yo no sé cómo los maderistas pudieron encontrar. Yo ese día no estuve allí porque digo, tenía muchísimo miedo, digo, se va a caer el árbol, se va a caer todo. Pero no pasó nada por el estilo. Además, al caer un árbol de 25 metros, tiró lo que era un murichuelo de unos centímetros nada más, increíble. Pero lo que nos impactó era, se notaba en el entorno del Pazo, aunque no se veía absolutamente nada, se veía un entorno ancestral. O sea, lo que te daba muchísima la impresión, digo, esto tiene que tener una historia impresionante. Que desconocíais, ¿no?, cuando lo comprasteis. Sí, que desconocíamos completamente. Entonces fuimos poco a poco limpiando la propiedad y allí, dentro de los escombros, fueron apareciendo piedras y cosas, entre las cuales está un dintel, que es románico, que yo estoy nada más y nada menos. Es ya, claro, gastado por el tiempo y, claro, son muchísimo tiempo que estuvo bajo tierra y después la intemperie. Y es una piedra muy porosa y claro, la piedra que hay en esa zona. Y es impresionante porque seguramente se ve que era una puerta muy importante, un edificio muy importante. Para mí, aunque no lo hemos podido indagar a través solamente de las últimas noticias del historiógrafo del siglo XIX, como Lenze Santar, que tú conocerás perfectamente, porque decía que era la sede de la Torre Vieja. La Torre Vieja, en la época medieval, era prácticamente donde estaba la administración de Valibria o Valdebrea, que era el nombre de la ciudad anterior a Mondoñedo, porque el nombre de Mondoñedo vino cuando vino la diócesis, que sabes que viene del monasterio de Dumio, que era el antiguo asentamiento de la diócesis. Después se transforma en Mondumio, Mindoneto y después Mondoñedo. Esa es la evolución etimológica. La evolución etimológica del nombre. Pero el nombre antiguo era Valibrio Valdebrea. Trapero Pardo decía que en el gallego arcaico, Brea o Bría era el nombre de la vereda, o sea, la calzada romana. ¿Dónde está la calzada romana? Está justo que baja del Lindín hasta el puente del Pasatiempo. Y mira por dónde hay un tramo de ese camino romano que pasa por San Isidro. Claro, porque evidentemente todo el desarrollo de lo que fue la antigua ciudad de Valibria es toda la zona del Coto de Otero, donde estamos nosotros. Entonces, simplemente por decir, investigación científica, para los historiadores, la investigación científica viene a través de estas cosas. Dice, si te encuentras una cosa ahí, es más probable que eso siempre estuviera ahí. No que lo han traído diciendo, bueno, eso no, lo han traído de no sé cuántos kilómetros. Llegasteis a ver con todo eso que había una larga historia, un poquito como nos comentó tu marido, la parte judicial, impartir y un montón de cosas. Yo creo que, Simonita, es imposible, salvo que seas un monstruo, después de la entrevista que hicimos la semana pasada a tu marido José y a ti hoy, es imposible no querer ir a Mondoñedo. Es decir, hace falta no tener sangre en las venas para no tener unas ganas tremendas de visitar inmediatamente esa ciudad, por supuesto la catedral, pero por supuesto también el Pazo. Simonita, es un placer tenerte a ti y bueno, esperemos que no tardes años desde como esta vez que os tardaba un poquito en volver por aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti y nada, enhorabuena por todo tu éxito como abogado y en tu profesión, y esperamos verte muchas veces en Mondoñedo y visitándonos. Muy bien, pues muchas gracias, Simonita. Venga, amigos, esperamos que les haya gustado. Ya ven, en nuestra objetivo, ¿no? La voz responde no solamente es temas jurídicos, que ya ven que sí que los tratamos, pero a veces también es abrir el foco, tratar. Hace 15 días tratamos temas sociales, la semana pasada pues entre temas militares y artísticos, y hoy temas artísticos fundamentalmente, y eso es un poquito la vocación de La Voz Responde. Esperemos que les haya gustado, haya servido un poquito para ampliar sus horizontes a nivel intelectual, y bueno, pues les esperamos la próxima semana aquí en La Voz Responde, en Televisión de Ferrol. Como siempre, que pasen un muy buen fin de semana.